¿Me escuchan? Carmen, ¿me escuchas? Sí, Seila, ahora sí se te escucha mejor. Ya, ¿en qué nos quedamos? Pues, ¿Podrías empezar nuevamente desde principios de intercambio? Porque desde el inicio se empezó a escuchar muy entrecortado. ya, bueno, ya. Empezamos de nuevo. Los principios del intercambio gaseoso. Como le estaba mencionando, para entender la fisiología del intercambio gaseoso, vamos a remontarnos un poco hacia lo que es la física. La física. Todos sabemos que la materia está compuesta por moléculas y estas moléculas están en constante movimiento, chocando unas a otras en las paredes del recipiente que las contiene. Entonces, ¿qué va a ser la difusión? La difusión va a ser este movimiento de las moléculas en varias direcciones, pero como estamos en el aparato respiratorio, se va a dar a través de una membrana respiratoria, la cual vamos a mencionar más adelante, y a través de los líquidos, como cuáles, como la sangre. En este caso, la difusión sería el paso del CO2 de la sangre a través de la membrana respiratoria hacia los alveolos y del oxígeno captado en la ventilación a través de esta misma membrana, pero hacia la circulación. Entonces, para que se produzca esta difusión necesitamos energía y esta energía, ¿quién nos la va a dar? El movimiento cinético de las partículas. Como podemos observar en la imagen, en esta imagen, vamos a poder ver una cámara. Esta cámara nos muestra que en un lado va a haber mayor concentración de moléculas y por el otro lado no. Entonces, ¿en dónde va a difundir? La difusión va a ser de una mayor concentración hacia una menor concentración hasta nivelar las presiones. Bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de las presiones de los gases, de una mezcla de gases. ¿Qué es una presión parcial para empezar? La presión parcial es aquella presión que va a ejercer un gas en un contenido, ¿no? Nosotros vamos a hablar de la parte respiratoria, nos vamos a enfocar a lo que es la composición del aire. El aire es una mezcla de gases y el gas con mayor porcentaje va a ser el nitrógeno, que va a ocupar un 79% de toda la presión del aire, seguida del oxígeno a un 21%. Entonces, el oxígeno sumado, los dos dan un 100%, ¿verdad? Pero no. Hay un porcentaje mínimo que va a estar compuesto por CO2, vapor de agua, los cuales se muestran en el cuadro interior. Entonces, si toda la mezcla del aire a nivel del mar me da una presión de 720 milímetros de mercurio, cada gas que compone el aire va a participar con un porcentaje. Es decir, si el nitrógeno tiene 79%, la presión que el nitrógeno solo va a participar es con 600 milímetros de mercurio. Asimismo, el oxígeno va a participar con un porcentaje de 21% que hace 160 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué estamos hablando de física si nosotros nos abocamos a la medicina? Pues les voy a dar un pequeño ejemplo. No sé si los que han tenido oportunidad de rotar ya en los hospitales, no sé si es de tercer año o de cuarto año, cuando un paciente está nosotros tenemos que hacerle la evaluación de leptoscopía. Lo primero que nosotros hacemos es ver si el paciente respira espontáneamente. Si tu paciente respira espontáneamente, lo que tú vas a describir es que pase, así como nosotros, ahorita que estamos todos sentados, vamos a respirar el aire del atmosférico y no vamos a necesitar pues un oxígeno adicional. Entonces, ¿cómo lo describimos? Le describimos paciente, respira espontáneamente, al FIO 21, ¿no? Pero ¿por qué 21? Nosotros generalmente algunos vamos y repetimos esa nota 21, pero ¿por qué? Porque precisamente por eso, porque el oxígeno participa con el 21% de presión parcial en la composición del aire. Ya, y eso me van a recordar cuando hagan su primera nota de evolución. Entonces, cada gas va a aportar su presión parcial. ¿Cómo lo vamos a denotar? Lo vamos a denotar como presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y presión parcial de nitrógeno y así, etcétera. ¿Y esto cómo va a estar respaldado? Pues la ley de Dalton. En el cuadrito de la parte inferior que le he sacado del Gaiton, nos da los porcentajes ya
con mayor detalle, ¿no? Incluido el CO2 y el volumen total. Hasta ahorita seguimos en física. En cuanto a las presiones de los gases, así como los gases van a estar en estado gaseoso, o sea, en el alveolo todo va a estar en estado gaseoso. Nosotros vamos a absorber el aire atmosférico, en el alveolo va a estar en el estado gaseoso, pero esto se tiene que difundir a través de la membrana para que pase a la sangre. Entonces, tiene que tener un coeficiente de solubilidad. Todos los gases tienen un coeficiente de solubilidad. Entonces, unos se van a traer con mayor facilidad y otros no. Lo que quiero que aquí capten es que el CO2 va a tener un coeficiente de solubilidad 20 veces mayor que el oxígeno. Va a ser mucho más soluble en todas las membranas y en agua que otros gases. Y esto se debe a la ley de Henry, que también no vamos a ahondar porque es física. Ahora, nuestra pregunta es, ¿la composición del aire alveolar es igual que el aire atmosférico? No, la composición del aire alveolar con la composición del aire atmosférico son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando respiramos el aire alveolar, el aire atmosférico que pasa hacia los alveolos, hay un intercambio constante entre el CO2 y el oxígeno. Entonces, la concentración del CO2 va a ir cambiando. Se dice que necesitamos 16 respiraciones para que el alveolo cambie totalmente el contenido de gas que contenía. También tenemos, porque nosotros al respirar, el aire va a ser humidificado por las vías respiratorias. En el proceso de humidificación también va a cambiar lo que es las presiones. Entonces, yo quiero que te quedes con esto. Mi aire atmosférico, que tenía 159 de oxígeno, y el aire del CO2. Pero cuando ya está humidificado por la vía respiratoria y cuando el aire alveolar ya está en el alveolo, pues mi oxígeno de lo que tenía 159 de presión parcial que habíamos mencionado, ahora va a ser 104, así como está aquí, 104. Y cuando el CO2 atmosférico ya ha sido humidificado, pues ahora va a ser una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Recuerda muy bien esto, porque para que haya el intercambio gaseoso, más adelante vamos a ver que esto es un juego de presiones. Bien, la difusión de los gases entre la fase gaseosa de los alveolos y la fase disuelta de la sangre pulmonar. ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿en qué dirección se va a ir el oxígeno? ¿En qué dirección va a entrar el CO2? Habíamos mencionado que todo esto es un juego de presiones. Si la presión parcial es mayor en el alveolo, en aquí, pues estas presiones van a tratar de compensar. Entonces, si la mayor presión la tengo en el alveolo, la presión va a ir, el oxígeno va a difundir hacia el capilar, que llegaría a ser hasta que se nivelen las dos presiones. Y lo mismo va a ocurrir con el CO2. El CO2 que está viniendo por esta vena, por este capilar, como va a tener mayor concentración en este capilar, va a difundir hacia el alveolo. Ya, ese es el principio de la difusión. En esta imagen vamos a hablar ya netamente de las presiones de las cuales habíamos estado hablando. Aquí tenemos el alveolo y aquí tenemos a un capilar. Aquí tenemos sangre venosa y aquí tenemos sangre arterial. La sangre venosa es desoxigenada y la sangre arterial es oxigenada. Cuando yo inspiro en la respiración, cuando en el proceso de ventilación ingresa el aire, ¿no? Con las presiones que ya habíamos mencionado. Con el proceso de humidificación ya quedaron, como les dije, aquí está 40 milímetros de mercurio de CO2 y 104 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, yo me vengo hacia acá. Si mi CO2 en mi sangre venosa era de 45 milímetros de mercurio, y yo en el alveolo tengo una presión de 40 milímetros de mercurio, entonces mayor presión va a difundir hacia menor presión hasta que se nivelen. Y en la sangre arterial va a haber una nivelación. Mi CO2 ya va a estar con 40 milímetros de mercurio. Lo mismo va a ocurrir con el oxígeno. El oxígeno nosotros vamos a tener en mayor cantidad en el alveolo,
va a haber una presión de 104 milímetros de mercurio. Pero en la sangre que viene desoxigenada, la presión del oxígeno es de 40. Entonces, por la ley de las presiones, el oxígeno de 104 va a ingresar hacia el capilar. Va a haber un proceso de difusión hasta nivelar las presiones. Entonces, el oxígeno de lo que era desoxigenada va a pasar a ser oxigenada. Entonces, ambos se van a nivelar. Ese es el proceso de la difusión. El proceso de la difusión es cuando un gas pasa de un porcentaje de mayor concentración hacia un porcentaje de menor concentración. En este caso, el CO2 siempre va a venir con una mayor presión en la sangre desoxigenada y el oxígeno va a venir con mayor presión en el alveolo porque nosotros estamos respirando la fracción inspirada de CO2 al FiO 21. Entonces, la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. Entonces, hemos mencionado mucho la membrana respiratoria. ¿Y qué es la membrana respiratoria? Pues es un conjunto de membranas que van a envolver el espacio entre el alveolo y el capilar. ¿En dónde podemos encontrar la membrana respiratoria? Pues en la unidad respiratoria, ¿no? Que es el alveolo. El alveolo que puede estar formado por el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, el saco alveolar y, bueno, los alveolos. ¿Cuántos alveolos tiene una persona normal en sus dos pulmones? Van a tener 300 millones de alveolos en los dos pulmones y cada uno va a estar formado de 0,2 milímetros de mercurio de diámetro aproximadamente. En la imagen inferior podemos ver cómo cada alveolo tiene unas paredes que va a estar rodeado por capilares. Estos circulitos rojos que vemos por acá son capilares y estos capilares van a traer sangre, ¿ya? Acá podemos ver una vena, una arteria, un vaso linfático, pero mira, un alveolo, sus capilares, un alveolo, sus capilares. Entonces el alveolo recibe a través del proceso de la ventilación el oxígeno y los capilares traen a través del metabolismo el CO2 y en estas membranas es lo que ocurre la difusión. La membrana respiratoria, a ver, vamos a hacer como un zoom y un corte transversal. Y aquí vamos a tener la membrana respiratoria. La membrana respiratoria va a tener muchas capas, 6 capas. Una, que es esta de acá, la capa de líquido va a tener una capa. Este es un alveolo, ¿ya? De aquí para aquí es un alveolo. Y este alveolo va a contener la capa de líquido de surfactante. ¿Y qué es el surfactante? El surfactante es aquel líquido que impide que nuestros alveolos se colapsen. ¿Y quién los fabrica? Pues va a ser fabricado por los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 impiden que un alveolo se colapse como un globo, ¿no? Siempre va a haber un remanente, la capacidad residual, que es 2.300 litros que nosotros siempre vamos a mantener en nuestros pulmones, ¿no? Una persona normal. Entonces, aquí tenemos el epitelio alveolar. Tenemos la membrana basal del epitelio. Aquí está la membrana basal donde van a encontrarse precisamente los neumocitos tipo 2. Una vez que se termina el alveolo, vamos a tener este espacio. Este espacio es el espacio intersticial, ¿ya? Aquí van a ocurrir varias enfermedades también. Este espacio intersticial puede ser muy delgado y en algunas ocasiones va a estar pegado junto con la membrana basal del capilar. Aquí ya nos podemos encontrar con la membrana del endotelio. Cuando me refiero al endotelio es al vaso sanguíneo. ¿Ya? Aquí tenemos una membrana y por supuesto el eritrocito. El eritrocito que como el diámetro del capilar pulmonar es de 0,5 micrómetros de diámetro, no es como esta imagen, ¿no? No es que el eritrocito esté bien separado del endotelio, están muy juntitos para que la difusión pueda pasar, para que la difusión pueda ser más rápida. Ahora, 0,6 micrómetros de diámetro de la membrana respiratoria, es decir, toda esta membrana mide 0,6 micrómetros de diámetro. Y si nosotros estiráramos toda la membrana respiratoria que tenemos en ambos pulmones, sería como tener 70 metros cuadrados, 70, como una habitación de 7 por 10 más o menos, ¿no? ¿Y cuánto me trae cada capilar? O sea, cada capilar que tengo acá,
¿Cuánto de sangre me trae? Me va a traer entre 60 a 140 milímetros. Y ya habíamos mencionado, este capilar va a tener un diámetro de 0,5 micrómetros. ¿Cuál? Este capilar. Y ya, los eritrocitos van a pasar tan juntitos que la difusión va a ser rápida. La difusión del oxígeno hacia el capilar y del CO2 hacia el alveolo. Habíamos mencionado de la membrana respiratoria. Ahora vamos a hablar un poco de clínica. Ya, la clínica. La membrana respiratoria, van a haber factores que van a estar relacionados con la velocidad de difusión. Estos factores que van a incluir pues el grosor de la membrana. Si yo tengo una membrana gruesa, la difusión va a ser mínima, la difusión va a ser difícil. ¿Cómo qué? O sea, ¿cómo qué patologías podría ser? Por ejemplo, en el edema agudo de pulmón. El grosor de la membrana en el edema agudo de pulmón va a ser mucho mayor. Habíamos hablado de que aquí tenemos un alveolo, aquí tenemos un glóbulo rojo, tenemos la membrana respiratoria, pero en la membrana respiratoria también habíamos mencionado un espacio intersticial. El espacio, en un edema agudo de pulmón, el espacio intersticial es el que se llena de líquido, ya sea por cualquier causa, ¿no? Puede ser causa cardiogénica, por una insuficiencia cardíaca, o también puede ser por una enfermedad infecciosa como la neumonía. Entonces, si este espacio se inflama y se llena de líquido, entre el alveolo y el capilar va a haber un aumento del grosor, ¿ya? Entonces, uno de los principios de los factores que el grosor de la membrana ya va a estar afectado. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar en una radiografía de tórax? Pues el clásico, ¿no? Los pulmones congestionados en alas de mariposa, que nos hace mucha referencia a lo que es el edema agudo de pulmón. En cuanto al área superficial de la membrana, una de las patologías que más se caracterizan por la pérdida de esta característica es el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es cuando los alvéolos, este alvéolo chiquito, este alvéolo pierde sus paredes. Pierde las paredes y con el alvéolo del costado empiezan a juntarse. Se juntan tanto que llego a tener un alvéolo tan grande que, si bien es cierto, voy a tener oxígeno, voy a tener el oxígeno, pero no voy a tener superficie de intercambio. Entonces, en eso consiste el enfisema pulmonar. Ahora, cuando el área de la superficie disminuye en un tercio, en un cuarto de lo normal, ahí es donde me va a producir un deterioro sustancial del intercambio gaseoso. ¿Cómo en qué casos? Por ejemplo, en una restricción pulmonar. Aquellos pacientes que tienen un carcinoma de pulmón y los que se tienen que someter a una resección pulmonar, entonces mi capacidad va a disminuir en un 50%. Bueno, aquí en esta imagen, ya como ya hemos comprendido la diferencia de presiones, en esta imagen, aquí tenemos el oxígeno. El oxígeno llega al alveolo con 104 milímetros de mercurio. El oxígeno en la sangre desoxigenada viene con 40 milímetros de mercurio. Hay una diferencia de presiones. De mayor presión a menor presión. La sangre va a ir oxigenándose hasta que llegue a un equilibrio en las presiones. Cuando la presión del oxígeno llega a 104, pues ambos ya han conseguido un equilibrio. Entonces la sangre pasa a estar de desoxigenada a oxigenada. Lo mismo ocurre con el CO2. El CO2 en el alveolo está en 40 milímetros de mercurio, pero en la sangre desoxigenada está en 45. Hay una diferencia de presiones. Entonces, ¿cuál va a difundir en otro? Es que la mayor presión va a menor presión. Va a ir hasta que equilibren las dos presiones. Una vez que han equilibrado las dos presiones, se puede decir que ya ha logrado el equilibrio y que ya va a haber una compensación. En esta imagen tengo las dos. Ya, yo quiero, mira, quiero uno que me pueda explicar lo que acabo de, que me explique con sus palabras el intercambio y la difusión del CO2 entre el CO2 y el oxígeno. Una persona, y le voy a dar lo que es la nueva edición del Gaito, la 14ª edición, que es difícil de conseguir, por cierto. A ver, uno de ustedes, chicos.
Ya, y de regalo el Harrison, la 21, la última, la 21ª edición, la última. Vamos, ¿alguien? No puedo ver la pantalla, chicos, no sé si, no puedo ver los mensajes. A ver si Carmen me ayudas con eso, por favor. No sé qué están diciendo. Fraibel pregunta si él puede. ¿Ya? Claro. Ya, Adelante, Fray. Fray. Buenas tardes. Bueno, creo que para tenemos que ver ahí la parte biológica, ¿no? En la parte en este caso sería la membrana respiratoria. Como sabemos, hay una difusión simple, ¿no? Que es la diferencia, digamos, de una mayor concentración va a difundir a una menor concentración. En este caso, a nivel de los capilares, a nivel alveolar, vemos que ingresa por la arteria pulmonar una presión de oxígeno con 40 milímetros de mercurio, mientras que a nivel alveolar la presión parcial de oxígeno es de 104. Entonces, por la diferencia de presiones, vemos que el 104 va a tener que ingresar a la parte de 40, de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Por la diferencia de presiones o por el transporte de difusión simple, ¿no? Y va a pasar lo mismo con el CO2. A nivel de, de los capilares, digamos, que van a entrar al alveolo, va a llegar con 45 milímetros de mercurio, presión parcial de CO2. En comparación de presión parcial de CO2 a nivel alveolar, vemos que es 40. Entonces, vemos que de mayor presión va a tener que ir a menor presión, digamos. De esa forma va a salir o vamos a expirar el CO2, ¿no? Porque hay una diferencia de presiones, ¿no? De 5 milímetros de mercurio. Y de la misma forma, del alveolo a la parte venosa, digamos, de las venas pulmonares o de los capilares que son con la concentración de CO2 y el oxígeno va a pasar lo mismo. Por la diferencia de presiones o de concentración de oxígeno de CO2, va a pasar, ¿no? A nivel de la vena, de las venas pulmonares o de los capilares pulmonares. Muy bien, Fraibel, excelente. Ya. El Tratado de Fisiología de Guyton, 14ª edición, la última, y también el Harrison, 21ª edición, la última edición, la rojita. Muy bien. Y claro, como Fraibel lo ha explicado, esto es un juego de presiones. Y como siempre, esto es en una persona normal, en un paciente normal. Ahora vamos a ver, hasta aquí termina lo que es la difusión, pero siempre hay algunas cosas, hay algunos detalles que yo les invito a revisar en el Guyton, en el capítulo de fisiología respiratoria, que está en el 513, página 513, para que ustedes puedan ahondar. Ahora, un tema extra, un bonus track, vamos a, vamos a explicarles un poco lo que es la ventilación y la perfusión. Si bien es cierto, la ventilación nosotros la vamos a conocer como el proceso de inspiración del aire hacia el alveolo. Y la perfusión la vamos a conocer como el torrente sanguíneo a través de los capilares irriga todos estos alveolos, alveolo y el capilar. Ventilación vamos a ponerlo ahora para ahora como alveolo y perfusión como el capilar. ¿Cómo va a estar? Sus iniciales van a estar representadas como la B sub A, que es la ventilación, y el Q, que es la perfusión. ¿Ya? Esto es un cociente. Una persona normal tiene que tener un cociente ventilación-perfusión de 1. Bueno, hay personas que tenemos entre 0,8 que se puede considerar normal, pero lo ideal es 1. Cuando no hay nada de ventilación, es decir, que nosotros no podemos inspirar y nuestro alveolo no tiene lo suficiente de oxígeno, pero sí yo tengo una buena perfusión, mis capilares están perfundiendo normalmente sangre, tendría un cociente de 0 entre Q, que va a ser 0,
ya que va a ser 0, que es patológico, o lo contrario, cuando yo tengo una buena ventilación, puedo inspirar, ¿ya? Mis alvéolos están muy ventilados, pero no tengo una buena perfusión, es decir, como por ejemplo en un TEP, ya aquí lo tenemos más claro. Este es un alvéolo que está muy ventilado y tenemos un capilar que está muy perfundido porque tiene sangre, está pasando la sangre y también está siendo ventilado. Mi cociente de ventilación-perfusión es 1. Pues zona normal hasta 0,8, así como todos nosotros estamos ahora. Pero cuando hay algún proceso en el que el alvéolo se ha llenado de algún líquido, por ejemplo, en una neumonía, un proceso infeccioso bacteriano, el cual hay una, no sé, liberación de exudado y mi alvéolo se ha llenado de líquido, entonces yo ya no tengo una buena ventilación, pero yo sigo teniendo una buena perfusión, que quiere decir que la sangre sí está pasando, pero mi alvéolo ya no me está permitiendo hacer mi difusión a través de ¿qué? De la membrana, ¿verdad? Entonces eso es un cociente ventilación-perfusión menor de 1, patológico, por ejemplo, la neumonía. Cuando tenemos un alvéolo muy perfundido, o sea que yo sí puedo inspirar aire, pero sin embargo mi capilar no tiene sangre, como que en casos como en un TEP, un trombolismo pulmonar, ¿no? Que cuando un trombo de cualquier origen ha venido y ha tapado mi arteria, un coágulo tapó, pero no entra sangre, ya no hay más sangre. Entonces tengo buena ventilación, pero no hay perfusión. Entonces tengo un cociente que es mayor a 1, que es patológico. Entonces todo lo que hemos hablado de presiones, de la perfusión, se puede ver interrumpida y se puede ver agravada por este tipo de situaciones, sí. Ya, entonces lo principal es entender la fisiopatología de cómo funciona primero lo normal. Yo tengo que saber cómo funciona lo normal para luego entender qué es lo anormal o cuál es lo que no debería ser, ¿no? Y creo que eso sería todo, chicos. Muchas gracias por la invitación. Espero que se haya entendido y bueno, les invito a leer el Guyton, que es uno de los libros clásicos de clásicos. Gracias. Muchas gracias, Sheila, por tu ponencia. En verdad fue bastante didáctica y sencilla de entender, ¿no? Como para los chicos que están empezando. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, los asistentes, les vamos a dar un minuto para que